Bueno, continuamos con clarificación de términos. Sigue el Espíritu Santo. 1. Jesús es la manifestación del Espíritu Santo, a quien invocó para que descendiera sobre la tierra después de su ascensión al cielo. Es decir, después de haberse identificado completamente con el Cristo, el Hijo de Dios, tal como Él lo creó, al ser el Espíritu Santo una creación del único creador y al crear junto con Él y a su semejanza o espíritu, es eterno y nunca ha cambiado. Fue invocado para que descendiera sobre la tierra, en el sentido de que entonces se hizo posible aceptarle y escuchar su voz. Su voz es la voz de Dios y por lo tanto ha adquirido forma. Dicha forma no es su realidad, la cual solo Dios conoce junto con Cristo, su verdadero Hijo, quien es parte de él. Bueno, aquí está mencionando que Jesús fue una persona en la que realmente, el, en este caso, Jesús conectó con el Espíritu Santo. No sé si a través de una meditación, no sé de qué momento él siente a la voz que habla por Dios. De hecho, él decía, yo soy la voz que habla por Dios, pero porque él ya estaba conectado con el Espíritu Santo. Por eso cuando él se vuelve Cristo, dice, o sea, es un medio, el Espíritu Santo es la voz de Dios, es un medio para poder despertar del sueño. ¿Vale? Por eso dice que dicha forma no es su realidad, o sea, que por eso ¿cómo se representa? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? La Santísima Trinidad. Pero por eso aquí como le ponen una paloma, ¿no? Que no es eso, es la voz que habla por Dios. Solamente que aquí lo que comparte en este sentido es que Jesús, cuando llegó en Cristo, se dio cuenta que de esta manera él había conectado con esta parte, que su guía la había hecho el Espíritu Santo o la voz que habla por Dios. Al Espíritu Santo se le describe a lo largo del curso como aquel que nos ofrece la respuesta a la separación, el que nos trae el plan de la expiación, es decir, del perdón. Nos asigna el papel especial que nos corresponde desempeñar en él y nos muestra exactamente en qué consiste. Es decir, hay que verlo como un maestro, como un guía para despertar del sueño. Él es el que sabe cómo ver la unidad, porque nosotros a través de los ojos de la separación, lo único que hacemos es crear más separación. Él ha designado a Jesús como el líder para llevar a cabo su plan, ya que Jesús fue el primero en desempeñar perfectamente su papel. Él fue, en este caso, fue el que conectó con el Espíritu Santo. Él fue el que vio a sus hermanos como uno, por eso perfectamente su papel. O sea, ese papel es para todos. Empezar a ver a todos nuestros hermanos como uno, como amor, ese sería desempeñar perfectamente nuestro papel. Ver a todos y cada uno de mis hermanos como lo que son, Cristo. Se le ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, y lo compartirá contigo cuando tú hayas desempeñado el tuyo, o sea, tu papel de perdón, de sanación, de darte cuenta que estás en una ilusión. El principio de la expiación le fue dado al Espíritu Santo mucho antes de que Jesús lo pusiera en marcha, ¿vale? El Espíritu Santo se le describe como el último vínculo de comunicación entre Dios y sus hijos separados, a fin de llevar a cabo esta función especial, el cual, perdón, él ha asumido una doble función. Goza de conocimiento porque es parte de Dios. Percibe porque fue enviado para salvar a la humanidad. Vuelvo y repito, él sabe la diferencia entre la unidad o todos nuestros pensamientos que realmente nos van a llevar a la unidad, a la fuente, a reconocernos como hermanos. Si le dejamos al Espíritu Santo nuestro día, si le dejamos al Espíritu Santo esta parte de guía mis pensamientos hacia la unidad, Él va a ir haciendo, porque esa es su función. Para eso fue creado, para eso fue concebido para el sueño.
Si dejamos todas las cosas que hagamos en este mundo, nos irán llevando hacia la unidad. Cuando nosotros tomamos la decisión de poder hacerla nosotros solos, simplemente hacemos lo mismo que hemos hecho siempre, ¿no? O sea, veo primero por mí, después por mí y hasta el último por mí, que al final es eso, ¿no? Pero no desde el ego, no desde el miedo. Estoy viendo por mí porque tengo miedo a que alguien me haga daño. Estoy viendo por mí porque tengo miedo de que alguien me traicione. No, no, no. Estoy viendo por mí porque sé que Dios está en mí y yo estoy libre de pecado y nadie me puede hacer daño y nadie me puede lastimar y nadie me puede afectar. Vemos la diferencia entre ir hacia adentro desde el ego y hacia adentro desde darte cuenta que tú eres uno con Dios. Cuando tú sabes, tú te reconoces uno con Dios, en automático ya no hay a quién echarle la culpa, porque tú te haces responsable de todo lo que tú has ido creando a lo largo de este sueño. Mm, es el gran principio correcto. El portador de la verdad, perceps perdón, es el gran principio corrector. El portador de la verdadera percepción, el poder intrínseco de la visión de Cristo. O sea, cuando, vuelvo y repito, cuando nosotros realmente nos perdonemos nuestro error de percepción, nuestras culpas, nuestros pecados, en ese momento tenemos la visión de Cristo, es decir, ya perdoné el mundo. Por eso decía que Dios había perdonado, perdón, Jesús había perdonado el mundo, porque en realidad se dio cuenta de lo profundo del perdón, que no había nada que perdonar, que esto era una ilusión, se dio cuenta de ilusión, por ende, pues se liberó. Y todos lo podemos hacer. Es la luz en la que se percibe el mundo perdonado, en el que solamente puede verse la faz de Cristo, la unidad. Nunca se olvida del Creador ni de su creación. Nunca se olvida del Hijo de Dios. Es decir, siempre está con nosotros. Pídelo y se te concederá. Nunca se olvida de ti. Te brinda el amor de tu Padre en un eterno resplandor que nunca será extinguido porque Dios mismo lo depositó ahí. El Espíritu Santo mora en la parte de tu mente que es parte de la mente de Cristo. El Espíritu Santo mora en la parte de tu mente que es parte de la mente de Cristo. Él representa a tu ser y a tu Creador, quienes son uno. Habla por Dios y también por ti, ya que está unido a ambos y Él sabe lo que es nuestra voluntad. Eso es lo importante, Él sabe lo que es nuestra voluntad, sabe lo que nosotros queremos, sabe cómo vivir de menos en el sueño por el momento, vivirlo con amor y no con miedo. Por consiguiente, Él es la prueba de que ambos son uno. El Espíritu Santo parece ser una voz, pues de esa forma es como te comunica la palabra de Dios. Parece ser un guía por tierras lejanas, pues esa es la clase de ayuda que necesitas. Y parece ser también cualquier cosa que satisfaga las necesidades que creas tener. Por eso, cuando tú le empieces a dejar tu día, cuando le empieces a dejar tu negocio, cuando le empieces a dejar tu salud, cuando le empieces a dejar tu mente al Espíritu Santo, Él va a transformar todo en amor. Pero obviamente te lo dejo Espíritu Santo, pero hazlo así de esta manera. Entonces ya quiero controlar nuevamente cómo tiene que ser y eso no es dejarlo al Espíritu Santo, ¿vale? Pero Él no se engaña cuando te percibe a ti mismo atrapado por tus necesidades que no tienes, ¿vale? No, las necesidades son una creación de nuestra propia mente, de nuestra propia percepción, de nuestra manera que hemos vivido. Hasta que empecemos a dejar esta parte en las manos de Dios, en este caso que nos recomienda el curso, dejárselas en manos del Espíritu Santo, se empieza a transformar, pero con esa fe, con esa parte de soltar, no de controlar. Entonces él no se engaña con estas ideas, ¿no? De ellas es de las que quiere liberarte, de tus mismas ilusiones. De ellas es de las que quiere ponerte a salvo de tus ilusiones. Tú eres su manifestación en este mundo. Tu hermano te invoca
para que seas la voz del Espíritu Santo junto con Él. Es decir, por ejemplo, yo le dejo mi día al Espíritu Santo, veo esos milagros día a día, empiezo a ver de diferente manera la vida. ¿Qué digo? Empieza a dejar tu día el Espíritu Santo, verás que también de alguna manera te va a transformar. Entonces, por eso tu hermano te invoca para que seas la voz del Espíritu Santo, o sea, que tú también sepas que hay otra alternativa de ver la vida, de transformar tu vida. Por sí solo no puede ser el ayudante, le dijo de Dios, pues por sí solo no tiene ninguna función, pero unido a ti es el resplandeciente Salvador del mundo, para que tú sepas que tú eres uno con el Espíritu Santo. Es lo que la otra vez mencionaba, es como si te hablara la voz de Dios en un lado y la voz del ego o del diablito, del miedo, del amor y del miedo. ¿Tú a qué voz le quieres hacer caso? Ahí tú vas a tomar la decisión y y por eso es esa parte de tú puedes tomar la decisión que sea. Porque si dijera, no, y si Dios está ahí, ¿por qué no viene y me salva, no? Porque entonces Dios le daría realidad al sueño y sabe que es un sueño. Por ende, pues no es real. Entonces, y lo único que sabe Dios, que eres eterno, infinito, inmutable. Entonces, nada te puede pasar. Tú a través de tu percepción crees que mueres, crees que te hacen daño, crees que te enfermas, crees que no tienes dinero, crees que te traicionan. Tú eres el que ha creado todo ello. Y te lo dice de una y mil formas en este libro. Y lo dice de mil formas porque así es el ego, de mil formas. ¿Vale? Pero unido a ti es el resplandeciente Salvador del mundo, cuyo papel en la redención de éste tú has completado. Él os da las gracias a ti y a tu hermano, pues os elevasteis con él cuando empezó a salvar al mundo, y estaréis con él cuando el tiempo haya cesado. Y ya no queda ni rastro de los sueños de rencor en los que bailabas al compás de la exagüe música de la muerte. ¿Vale? O sea, o sea, ahí no lo dice, o sea, al final tú le has dado significado a la muerte, tú crees en la muerte, por eso mueres, reencarnas, y tampoco cree en la reencarnación, porque sabe que el pasado ya no existe, lo único que existe es el eterno presente, pero tú, con, o con nuestros pensamientos de muerte, con nuestros pensamientos de rencores, de pecados, pues ¿qué hacemos? Bailamos con la muerte. Pues en su lugar se oirá el himno de Dios o el himno a Dios por unos momentos más, y luego ya no se oirá más la voz, ya que no volverá a adoptar ninguna forma, sino que retornará a la eterna morfía de Dios, ¿vale? Cuando ya estemos verdaderamente unidos, ya no es necesaria la voz de Dios aquí. ¿Para qué? Simplemente antes la escuchas, ahora ya no la escuchas, ya eres la voz. Antes percibes el amor, después te vuelves el amor mismo. Eso es lo que trata de darnos a entender el curso. Luego vamos a continuar con el epílogo. Que estén muy bien, muchas gracias.